Estimados amigos, estos diálogos fiscales, cuando creíamos que se iba el teletrabajo, vuelve la pandemia, vuelve el teletrabajo con más fuerza, y hoy vamos a platicar este tema con una experta que lo conoce todo al respecto. No se vaya. Bien, pues como comentamos en la introducción del programa, hoy en Diálogos Fiscales vamos a platicar con una experta en teletrabajo. De hecho, no solo en teletrabajo, en toda la materia laboral. Tenemos el gusto de recibir hoy, como ya pasaron en otras ocasiones, a la maestra Emily Sutro Antonio. Emily, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Es un gusto estar contigo en este programa. Doctor Jaime, siempre un gusto regresar a un lugar donde me tratan también Diálogos Fiscales, y dices parecía que se fue el teletrabajo y el trabajo ya no se va. El teletrabajo hay que entenderlo cada vez más porque ese híbrido ya se quedó. Sí, bueno, pues es un tema que sobre todo a partir de la pandemia, ya prácticamente 2 años que tenemos con este tema de salud, comenzó a mover algunos aspectos en la Ley Federal del Trabajo. Teníamos por ahí un trabajo a domicilio que no era propiamente el concepto que mejor se adecuaba a la realidad que estamos viviendo, y de repente un acierto legislativo, se crea esta figura del teletrabajo, a mi parecer todavía con algunos claroscuros, pero bueno, finalmente tenemos ese concepto, y hoy que volvemos a estar de cierta forma resguardados por esta cuarta ola y quinta ola y todas las que se vengan, y todas las variantes y todo lo que se ha venido dando en este tema de salud, pues muchas empresas ya creo ni siquiera están pensando en regresar, ya están pensando en que estos esquemas de trabajo se quedan. Muchas empresas, incluso por la situación económica, han abandonado sus lugares ordinarios clásicos de trabajo y están en esta figura. ¿Qué nos puedes decir teletrabajo a manera de introducción? ¿A qué se refiere? ¿Cómo nace? ¿Cómo se da? ¿Y cómo ha ido evolucionando ya en la aplicación práctica? Ok, sobre tus palabras retomo. Lo primero, la gran ventaja que representa el teletrabajo, como tú dices, el ahorro para el empresario, pero también la gran ventaja para el trabajador que ya no se tiene que trasladar. El teletrabajo es una modalidad de trabajo. Me decían al principio, cuando se regula ese 330 desde el A y hasta el K, que parecía que nos daban todo el abecedario para poder regular el teletrabajo. Entonces les tengo que hacer su contrato. Si ya tenían un contrato, no. Lo que estamos haciendo es una nueva modalidad. La tipología del teletrabajo es el trabajo que presto personal subordinado, pero ¿cuál es la gran situación que cambia? No necesita mi presencia física, no necesito estar ahí. Señala nuestra Ley Federal del Trabajo que el 40% del trabajo se tiene que prestar a distancia. ¿Y a través de qué? A través de las tecnologías de la información, lo que estamos haciendo el día de hoy tú y yo, a través del internet, a través del teléfono, y es entonces esa modalidad lo que vamos a tener que regular. El artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo nos dice qué deben de contener los contratos. Aunado a eso, en el artículo 330A y hasta el 330K, vamos a encontrar una serie de requisitos que tenemos que cumplir para estar en correcta situación de la Ley Federal del Trabajo, en observancia total. Y hablas de teletrabajo y decías bien, se recurre a las tecnologías de la información y de la comunicación, según la misma ley establece, pero se preserva la figura del trabajo a domicilio como estaba antes, modificada de cierta forma. ¿Cuál sería la diferencia entre un teletrabajo y un trabajo a domicilio? Ok, el teletrabajo lo vamos a encontrar en el 330, el trabajo a domicilio 311 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Cuál es la diferencia? Como te decía, la no presencia física del trabajador y que puedes hacer tu trabajo a través de las tecnologías de la información. Yo no voy a necesitar entonces la supervisión física de una persona, y entonces vamos a empezar a hablar de verdaderos liderazgos a distancia, donde vamos a hacer hasta cierto momento, y tiene sus asegúnes la ley,
una intromisión a la privacidad de nuestros trabajadores hasta cierto punto para poder supervisar nuestro trabajo. Esos canales también por los medios del cual yo voy a entrar a ese domicilio, porque nunca dice que sea la casa, dice domicilio distinto que el trabajador y patrón hayan convenido. Ok. Hay por ahí una serie de aspectos que tú mencionabas, dices, cambia la esencia del trabajo porque ya no me requieren físicamente, ya no tengo que estar ahí de una forma presencial en el centro de trabajo, pero hay problemas, ha habido problemas con trabajadores que les ha costado trabajo acoplarse porque a la vez que son trabajadores, pues también son parte de un hogar, son parte de una familia, son parte de, pues, de la vida de cualquier ser humano, y eso en ocasiones ha disminuido su rendimiento, en ocasiones ha modificado incluso los horarios de trabajo, en donde hay gente que se acomoda mejor a trabajar pues, ya a altas horas de la noche, empezar a trabajar tarde, terminar ya en la madrugada. Hay cambios importantes, pero tú que manejas toda esta parte laboral, toda esta parte incluso lo he observado en distintos foros donde te he escuchado, esta parte psicológica del trabajador que cambia. ¿Cuál es la implicación? ¿Cómo has visto tú el teletrabajo en nuestro país? ¿Estamos hechos para eso? ¿Podemos evolucionar a ello? ¿Cómo lo percibes tú? Estamos reaprendiendo. Me gusta esa palabra, me gusta el reaprendizaje y me encanta mucho más cómo llevas esta plática, porque dentro de tu escucha yo veo cómo hablas de esta doble jornada que estamos jugando las mamás y los papás, y también hablas de una situación de género, y también es una de las obligaciones que hay en el teletrabajo, ver desde la perspectiva de género cómo voy a determinar la jornada. Porque no es lo mismo una jornada para una madre trabajadora, para quien no lo es, o para un padre soltero que juega ese rol de tener a cargo a los menores. Sin lugar a dudas, es una situación que va a ir mudando, es un reaprendizaje, y yo creo que le vamos a empezar a agarrar el gusto. Al principio, a lo mejor fue hasta difícil conectarnos. ¿Cuántos conocíamos Zoom antes de la pandemia? Y hoy todos somos amigos del Zoom. Una de las obligaciones de la patronal es capacitar a los teletrabajadores en este cambio, porque recordemos, doctor Jaime, que el teletrabajo tiene una situación muy importante, la reversibilidad. Yo puedo volver a presencial cuando ya no esté a gusto. Entonces, el patrón se tiene que asegurar de que yo estoy capacitado en las tecnologías de la información con las cuales le tengo que presentar el trabajo y con los cuales me va a supervisar. Un reto enorme, pero yo creo que estamos para eso y que vamos para mucho más. El teletrabajo, insisto, ya no se va, el teletrabajo se va a quedar. Sí, y hablas de que tiene que ser reversible, porque es una de las condiciones, entre esa, la confianza, el respeto de las características personales, incluso de género, decías tú, de los trabajadores, son conceptos que surgen como principios. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir platicando este tema que se está poniendo sumamente interesante. IDC Seminarios te invita a su seminario Declaración de la Prima de Riesgos de Trabajo 2022, el 9 de febrero de las 9 de la mañana a la 1:30 de la tarde. Aprenderemos, entre otras cosas, qué son los riesgos de trabajo según la Ley del Seguro Social y cuáles son las obligaciones patronales en materia de riesgos de trabajo. En las voces de los expertos, la contadora Erika Rivera y la licenciada Nancy Rodríguez. Contáctanos, un seminario que no te puedes perder. ¡Inscríbete! Bien, pues regresamos a estos diálogos fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario, y en lo tributario confluyen muchas veces lo mercantil, lo laboral, lo civil. De hecho es una materia que se involucra con expertos de todo tipo, y por eso tenemos hoy aquí a la licenciada Emily Sutro, maestra Emily Sutro, experta en temas laborales y expositora en distintos foros de este tipo de conceptos. Y además, algo que me gusta es que tú lo platicas y lo haces, además, lo llevas a la práctica, participas en procesos de implementación. Y platicábamos justamente antes de ir al corte de ese reaprendizaje, de ese cambio cultural que estamos viviendo, al cual mucha gente se ha adaptado muy bien y otra no tanto. Pero hablabas de reversibilidad, ya nos estamos adaptando y resulta que la promesa detrás del teletrabajo es y en algún momento volveremos. Sin embargo, si vamos a la realidad práctica de lo que está pasando con este teletrabajo,
nos damos cuenta de que en muchos de los casos ya no va a ser posible regresar simple y sencillamente porque el antiguo centro de trabajo ya no existe. ¿Qué pasa tras esa promesa? ¿Qué tendría que decir nuestro contrato? Sobre todo cuando nuestra empresa sufrió una transformación tal que ya no hay sede, ya no hay sede de trabajo, ya no hay centro laboral, y el patrón creo que ya no está interesado en muchos de los casos en volver a tenerlo. Mira, aquí hay varios aspectos que yo quiero retomar. Lo principal, como toda relación de trabajo, tiene que constar por escrito. Hay que tener un contrato y en caso de que ya habíamos tenido el contrato, hay que hacer un perfecto adendum, una adenda en donde hagamos constar efectivamente estas condiciones. Si el centro de trabajo, tal y como tú lo mencionas, ya no va a haber posibilidad porque ya no existe, porque decidieron ahorrarse la renta, porque es el nuevo modelo de negocio, sí hay que hablarlo con el trabajador, porque él no fue contratado bajo esas condiciones. Vamos a presentar en un trabajador que sí fue contratado en esas condiciones siempre. La situación de la reversibilidad es una situación que puede pasar, pero tiene que ser una situación convenida. Otra cosa que también viene dentro de la Ley Federal del Trabajo y que también van a encontrar como una obligación, tener la política del teletrabajo. Nada mejor que la propia gobernanza de empresa tenga un mecanismo eficaz donde pueda establecerse qué sí voy a hacer en teletrabajo y qué no voy a hacer en teletrabajo, incluyendo, doctor, cuánto te voy a pagar, porque te sé doctor en derecho, pero también te sé contador de primer carrera. Entonces, te sé que te gustan los números. Vamos a hablar de los números y vamos a decir que hoy la Ley Federal del Trabajo, tú decías, se puede mejorar, sí, es totalmente perfectible. Le falta esa parte de los números, de decir, ¿cuánto voy a asumir del costo del teletrabajo? ¿Cuánto te voy a pagar de luz y cuánto te voy a pagar de internet? Esa parte no va a ser deducible. Sin embargo, lo tengo que tener como una percepción del trabajador, pero tampoco va a gravar. Y entonces, ¿qué juego va a tener en el CFDI de cada uno de los trabajadores? Todo eso tiene que venir en la política de teletrabajo. Esa política del teletrabajo va a tener adecuaciones, evidentemente, en nuestro contrato individual de trabajo, va a tener adecuaciones en el contrato colectivo de trabajo, y es más, tendríamos que llevarlo, a falta del contrato colectivo de trabajo, al reglamento interior de trabajo. Tiene que ser una situación que se pueda hacer visibilizarse en esta nueva forma de hacer derecho del trabajo para todos los trabajadores. A ver, cuando se da esta figura, el teletrabajo, en principio, de una forma muy rudimentaria, porque hubo por ahí algunos acuerdos, algunos decretos en donde dijeron, y tiene que irse el trabajador a su casa, y le tienes que pagar, y le tienes que pagar al 100%, además decían por ahí algunas autoridades sin ningún fundamento legal, y después dijeron, bueno, pero puedes hacer acuerdos con los trabajadores. Y finalmente en la práctica creo que la realidad es que cada quien se fue adaptando, hubo quien disminuyó el salario, porque además pues, también disminuyeron los ingresos de las empresas, y poco a poco se ha vuelto al salario ordinario, en algunos casos pues, ya no se volvió al salario ordinario. ¿Cómo tendría que haberse pactado esto? Y por otro lado, primero creo, ¿podría haberse pactado una disminución salarial de los trabajadores? ¿Cómo tendría que estar regulado esto? Ok, yo aquí, sin lugar a dudas, donde volteos al artículo 31 de nuestra maravillosa Ley Federal del Trabajo, y quien diga lo contrario, no siento, es la mejor, que dice que los contratos y las relaciones de trabajo obligan a lo expresamente pactado y las consecuencias que sean conforme a las normas de trabajo, a la buena fe y a la equidad. Y vamos a decir las cosas como fueron. El no haber tenido las condiciones para poder activar algo que ya estaba en la ley, que nos había pasado cuando tuvimos la situación de la influenza y pudimos haber recurrido a pagarle solamente el mínimo a los trabajadores, dejó una situación para que los empleadores y los trabajadores pactaran, y lo pactamos. Pero lo que sí en este capítulo de teletrabajo podemos encontrar es la situación que el trabajo que yo esté realizando, si es igual que a un trabajador presencial, tendría que tener mismas condiciones. Hay que observar que también hay obligaciones y que hay derechos para los trabajadores, entre esos la remuneración. La remuneración se tiene que pactar de acuerdo a lo que efectivamente yo esté realizando. Hubo muchas situaciones que se hicieron, sobre todo en la primera parte, que yo le dije a la primera parte de la pandemia, donde realmente todos nos encerramos, y estas últimas partes de las olas, como tú le dices, que hemos pasado de la pandemia, ya hemos estado más
en semipresencial, donde ahí sí definitivamente fueron los patrones y trabajadores quienes decidieron pactar, porque ni siquiera estaba la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en ese momento para decirnos qué podíamos hacer y qué no podíamos hacer. Hoy es el reto, es entregarle a esos trabajadores una mejor forma de hacer teletrabajo, que de verdad se haga un respeto de sus derechos y obligaciones. Yo cuando leía la reforma, me brincaba hasta cierto momento que fuera un punto la obligatoriedad de darlos de alta al Instituto Mexicano de Seguro Social, porque para mí ya va de hecho, ya va de facto. ¿Por qué? Porque cualquier relación de trabajo que se fije tiene que haber seguridad social garantizada, pero lo pusieron así por el riesgo, por la situación de que no se había hecho, porque también en algunos esquemas de subcontratación vimos cuánta violencia por la seguridad social. Yo creo que entonces ahorita vamos a tener un mejor andamiaje para que el teletrabajo se haga mejor que la primera etapa y ya van a empezar las inspecciones, porque las inspecciones también se pueden hacer en los centros de trabajo. ¿Cuáles son los centros de trabajo? Los hogares o los domicilios determinados. Y aquí hay controversias y a veces hay confusión porque hay una línea muy delgada entre definir hoy, bajo este concepto, una relación laboral y una relación independiente. Me parece que podría haber incluso quien optara por una relación independiente y precisamente esos parámetros para definir cuándo sí hay subordinación, que antes eran más claros, me parece. Me gustaría que los tocáramos en este último segmento que vamos a tener. Tenemos que hacer un corte nuevamente, otra vez que estábamos en lo más interesante. Estamos en Diálogos Fiscales, lo actual y relevante del mundo tributario. No se vaya, estamos hablando de teletrabajo. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Bien, pues regresamos a esta última parte. Emily, tú dices, es muy clara, está sobradamente demostrada la relación laboral, pero por ejemplo, al amparo de este modelo, hay muchas empresas que han crecido incluso, no la generalidad ni la mayoría, supongo que incluso son las menos las que han crecido, pero hay quienes sí han hecho nuevas contrataciones, que ha contratado contadores, abogados, diseñadores, promotores, gente que sabe de mercado, gente que sabe de sistemas. Ha habido nuevos trabajos incluso que se han tenido que desarrollar al interior de las empresas. Pero, ¿cómo podríamos diferenciar en relaciones que ya habían nacido antes del evento? Es muy claro, pues había una subordinación y la subordinación se trasladó nada más de centro de trabajo. Pero cuando hablamos de nuevas relaciones, cuando contrato, por ejemplo, yo un contador y le digo, hazme mi contabilidad desde tu casa, con tus herramientas incluso, yo podría hablar incluso de que hay una relación ya de carácter laboral, de carácter civil y una prestación de servicios independientes. ¿Cómo se finca cuando hay este tipo de situaciones? ¿Cómo se finca una relación laboral? Porque ya no hablamos de la subordinación tradicional, de la relación de mando y obediencia que surge entre patrón y trabajador. ¿Cómo identificarlo? Es que en sí el trabajo por sí mismo está cambiando. Y lo que dices de la subordinación tal y como la conocíamos, como en un plano lineal de el deber de mando y el correlativo deber de obediencia, hoy cambia, porque de hecho la modalidad de teletrabajo así lo permite. Y en la pregunta que tú me hacías, ¿en qué pasa con este contador que yo contrato? Y la palabra clave fue para mí, donde él da sus propias herramientas, donde él va a establecer sus propios horarios, esas son palabras mías, donde él va a determinar los tiempos para entregar, es una relación autónoma. Es una relación autónoma. Pero ¿qué pasa, Jaime, que yo te contrato a ti porque cierre de mes, porque sé que eres experto en impuestos y necesito que me ayudes? Y yo te voy a establecer un horario
que vamos a establecer a través de una app, cómo vas a tomar, cómo vas a ingresar, cómo voy a tomar el tiempo, que te voy a pedir informes, que te voy a pedir inclusive a una distancia, que te pongas corbata roja como el día de hoy, que te voy a pedir que me estés mandando a través de sistemas de supervisión, me envíes por favor tus avances. Es más, de manera semanal te voy a solicitar que hagamos un Zoom para ver cómo va el avance y me vayas platicando, porque pues, yo también salgo de contabilidad y quiero estar entendida de mi negocio. Entonces, sin lugar a dudas, cuando yo te esté dando órdenes, en ese momento, cuando yo te estoy poniendo bajo mis órdenes y te estoy determinando horarios, te estoy determinando fechas de entrega, te estoy dando equipo, herramientas para hacer tu trabajo, porque yo previamente te envié tu computadora a tu casa, es más, te envié hasta un regulador para que no tuvieras problemas con la luz, te estoy pagando la luz y te estoy pagando el internet, no hay para dónde hacerse. Es una relación de trabajo, una relación subordinada. Sí, el tema es precisamente esa línea delgada, ¿no? Esa línea delgada porque precisamente uno de los principios que prevalecen en este tipo de eventos es la confianza. A mí me parece que entre más confianza hubiera, pues más lejana estaría la subordinación incluso, ¿no? De cualquier otro concepto. ¿Qué recomiendas? ¿Qué recomiendas? Hablabas de los pagos, hablabas de los números, que de repente es una preocupación de todos, pero dice, tienes que apoyar al trabajador con pagos tales como el internet, con pagos como la luz, con pagos como el mantenimiento incluso de los Ahorita equipos. Me acordé cuando vi mi silla, la ergonomía, la situación de la ergonomía. Dice la ley, su silla, ¿no? ¿Cuántas horas estamos aquí? A lo mejor que tengamos alguna situación como el túnel del Carpio, hacerte llegar el mouse. Esta situación también, porque siempre la cargamos a la patronal, y entonces la obligación del trabajador, ¿dónde queda? La obligación de esa situación de manejar de manera adecuada la información, de velar porque la información no se ande divulgando, de cuidar el equipo, que si la computadora es mía no la pueden ocupar mis hijos, que no le puede caer agua, que tengo que hacer realmente buen uso del equipo que me están entregando. Aunado a eso, el patrón también se tiene que involucrar con el teletrabajador porque no estamos acostumbrados a esos liderazgos, como te decía, a la distancia. Son pocas las empresas que lo tenían antes de COVID. En realidad venimos a conocer y a regular el teletrabajo hasta que llegó la pandemia. Es la oportunidad, entonces, de que establezcamos qué sí puedo hacer y qué no puedo hacer en teletrabajo. Como te decía, yo quiero hacer contigo un Zoom en determinado momento, sí, pero dice la ley, solamente que lo justifiques. Sí puedes usar cámara, sí. Sí puedes usar micrófono, sí, pero justifícame por qué. Porque también hay otros derechos, y entre esos derechos está el derecho a tu privacidad y está el derecho también muy importante a la desconexión digital, que me encanta la desconexión digital. Cuando hace interferencia, ya tanto trabajo no te deja convivir con tu familia, porque de verdad hubo un momento en que la jornada no se cambia en teletrabajo, las jornadas también existen. Una cosa es jornada y una cosa es horario. La ley estipula 3 tipos de jornada: diurna, mixta y nocturna, 7 horas y media y 8. Dentro de esos parámetros, me encanta una empresa con la que me toca trabajar, que cuando les escribes fuera de tiempo te dice, en este momento no te puede contestar porque su jornada terminó. Están de vacaciones y te dice, te va a contestar al regreso porque en este momento se encuentra de vacaciones. Hay que hacer verdaderos ejercicios de desconexión. Que están los contras, ¿no? Porque también en los horarios de trabajo de repente le hablas al trabajador y lo oyes agitado y supones que está corriendo, ¿no? Y eso dice que está haciendo ejercicio o que está regresando a algún lado. Y de repente tampoco están trabajando y de repente cambian también, ha cambiado mucho. Entonces, la flexibilidad se ha convertido en un aspecto importantísimo de las relaciones. La flexibilidad tiene que estar acompañada de confianza. La flexibilidad tiene que estar acompañada de confianza de el trabajador, en el que el empleador le va a dotar de todo lo necesario, porque también en su centro de trabajo tiene que tener un buen entorno, y el trabajador de que todas las herramientas, de que toda la información, de que toda la data que le entreguen para hacer su trabajo va a ser buen uso de ella, que no va a ser mal uso. Claro. Porque inclusive imagínate cuánta información te pudieran dar y que al final del día se te hiciera fácil y vender esa base de datos o vender el know-how de una empresa. Estamos hablando de que las relaciones de trabajo se tienen que tender de nueva cuenta al gusto de tu servidora a través de la confianza, a través de una lealtad, sí corporativa,
pero también de una lealtad de los trabajadores. Sí, totalmente, totalmente. Hay muchas cosas que destaco de todo lo que dices. Me encanta platicar contigo porque sacas temas, pero precisamente por sacar tantos temas te voy a comprometer a que nos acompañes en otra ocasión. Hablaste de ergonomía, hablaste de los factores psicosociales del trabajador, entonces ojalá me tomes la palabra y nos aceptes una invitación a participar nuevamente en un programa, precisamente con esos temas, con las NOM que también están vinculadas hoy al teletrabajo. Y bueno, sabes que esta es tu casa y que está la puerta siempre abierta. Así es que, Emily, muchas gracias por acompañarnos. A toda la gente que nos siguió esta noche, los invitamos la próxima semana a una emisión más de Diálogos Fiscales. Buenas noches. Buenas noches, mucho gusto en estar con ustedes. Gracias.